El alarmante incremento de las resistencias bacterianas a los antibióticos, sin duda es uno de los problemas que la OMS está planteando como de salud pública. Y seguramente ustedes lo deben haber escuchado, lo deben haber dicho también en alguna oportunidad. El uso indebido de los antibióticos genera la aparición de cepas resistentes. ¿No es cierto? Lo escucharon 100 veces y seguramente adhieren a esta idea. Ahora, a mí me gustaría saber qué entienden cuando dicen eso, porque dicho así pareciera, no sé, alguna cuestión mágica que hace que las bacterias se hagan resistentes. Es una pregunta que siempre se las hago para escuchar las respuestas, para ver las ideas. Y como no escucho las de ustedes, no puedo hacerlo hoy, les cuento lo que en general me responden los alumnos. Ellos me dicen que sería como que si uno tiene una población de bacterias sensibles, le agrega un antibiótico, entonces alguna de ellas muta haciéndose resistente al antibiótico. No sé si ustedes comparten esta idea o no, pero es una respuesta que suelo recibir muchas veces. Si piensan esto, les digo que no es cierto, que no es exactamente eso lo que ocurre y que me gustaría que les quedara claro. Ustedes saben que cuando uno tiene un cultivo puro, de Escherichia coli, de Staphylo, es decir, hicieron todas las técnicas que conocen a esta altura, de aislamiento, reaislamiento, y tiene un cultivo puro. A pesar de que sean todas Escherichia coli o Staphylo o Pseudomonas, genéticamente esa población es diversa. Ustedes saben también que una población bacteriana que crece con la velocidad que hace y que aumenta exponencialmente el número de individuos, la probabilidad de que ocurran errores en la duplicación del ácido nucleico es muy alta. Y de hecho ocurren mutaciones. Mutaciones al azar, completamente al azar. Es decir, algunas serán silenciosas y no le aportan ni le quitan nada a la bacteria. Hay otras que por ahí son incompatibles con la vida y la bacteria esa termina muriéndose. Y hay otras que de pronto le pueden dar a la bacteria algún tipo de ventaja en determinadas circunstancias. Entonces, volvamos a ese cultivo de bacterias puro que está creciendo. Seguramente que por más que sean todas bacterias del mismo género y especie, genéticamente son distintas. Y a lo mejor existe alguna dentro de esa población que lleva un gen de resistencia a algún antibiótico. En estas condiciones en las cuales está creciendo, no le resulta beneficioso, no le da ninguna ventaja con relación a sus congéneres, porque el antibiótico no está presente. Entonces, esos individuos dentro de la población son pocos, están controlados por sus propias bacterias competidoras, las otras que existen. Entonces crecen, pero el número dentro de la población se mantiene relativamente estable. Es decir, la célula madre pasa estos genes a las células hijas, pero hay pocas que lo tienen. ¿Qué ocurre si a esa población se le agrega un antibiótico? Justamente el antibiótico para el cual estas bacterias son resistentes. Ahí sí aparece la presión selectiva de la cual habló tanto Darwin en su momento. Entonces, aquellas bacterias que ya tienen los genes de resistencia, ahora sí tienen una ventaja con relación a sus compañeras. Y por otro lado, el antibiótico les hace un favor, porque elimina a las bacterias sensibles, que son las primeras que se mueren, con lo cual le saca de encima la competencia. Entonces, pueden sobrevivir al antibiótico y además no tienen competencia, con lo cual pueden crecer sin ningún problema, aumentar rápidamente su número y lograr que la población sea ahora de bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Se entiende este concepto? Se entiende que muchas veces las mutaciones no solamente son un error útil, sino que son una estrategia evolutiva para las bacterias. Bueno, si se entendió esto, podemos seguir adelante. Está bien, son resistentes, de esa manera se logran las resistencias,
Ustedes piensen, que no se los comenté, pero me parece que es interesante, que se han aislado genes de resistencia a los antibióticos de ceparios de la época de Pasteur, es decir, muchos años antes de que se empezaran a utilizar masivamente los antibióticos. Entonces, ¿cómo es que los tenían? ¿Por qué los tenían? ¿No? Bueno, hay una forma de resistencia a los antibióticos que es por la adquisición de plásmidos. Ya sobre los plásmidos hablaron anteriormente con Alejandra. Hay un tipo de plásmido que se llaman R, justamente porque confieren resistencia a los antibióticos. Y estos plásmidos, muchos de ellos, llevan dentro de la información genética factores de transferencia de esa resistencia, lo cual les permite transferirse de una célula a otra por algunos de los sistemas de intercambio genético que ustedes vieron, como por ejemplo la conjugación. Cuando hablamos de resistencia, es decir, ¿qué puede hacer la bacteria para ser resistente? Independientemente si la resistencia está en el cromosoma o si es plasmídica, exactamente qué es lo que determina que esa bacteria ya no sufra el accionar del antibiótico. A veces porque la bacteria tiene la capacidad, o sea, esos genes de resistencia codifican para enzimas que destruyen al antibiótico. Por ejemplo, las beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico de los antibióticos como la penicilina, todos los beta-lactámicos. Hay otras veces que la bacteria lo que hace es disminuir la permeabilidad. Es decir, el antibiótico, para ser activo contra la bacteria, tiene que ingresar al citoplasma celular y llegar a su sitio diana. Si no puede entrar porque la bacteria disminuyó la permeabilidad, la bacteria se hace resistente a ese antibiótico. Hay veces que la bacteria permite que el antibiótico ingrese, pero luego lo expulsa al exterior. Ahora vamos a ver específicamente cómo lo logra. Puede alterar los sitios de ataque ribosomal, es decir, modifican los ribosomas y por lo tanto aquellos antibióticos que actúan a nivel de ribosomas, o sea, de la traducción, no los reconocen y la bacteria es resistente. Y si no, pueden alterar las enzimas, cuando el blanco del antibiótico es la enzima. Por ejemplo, ¿se acuerdan en las que hablábamos de la síntesis del ácido fólico? Que actúan algunos a nivel de la enzima. En particular, si hablamos de los beta-lactámicos, como decíamos, hay bacterias que producen las beta-lactamasas. Acá les recuerdo, la industria farmacéutica hace una combinación de antibióticos para distraer, entre comillas, la beta-lactamasa que se gastan inactivando al ácido clavulánico, por ejemplo, mientras que el otro, el verdadero antibiótico, ejerce su acción. Hay también alteraciones de las proteínas. Ustedes se acuerdan que los antibióticos beta-lactámicos tienen afinidad por las transpeptidasas, es decir, las enzimas que actúan en el último paso de la síntesis de la pared celular, es decir, donde se producen los enlaces peptídicos. Y esto es lo que le da la gran resistencia a la pared bacteriana. Bueno, recuerdan también que decíamos esta misma clase que suele llamarse a esas transpeptidasas PDP, o sea, proteínas de unión a la penicilina. Entonces, en algún caso, reducen la afinidad de estas transpeptidasas por el antibiótico o alteran las transpeptidasas, es decir, sintetizan otras que no tienen, digamos que son desconocidas para el antibiótico. O también pueden alterar la permeabilidad, como decíamos en general anteriormente, y el eflujo, es decir, permitir que ingrese el antibiótico y luego expulsarlo. Vamos a ver en detalle. Este es el caso de que la bacteria pueda modificar las proteínas de enlace o fijadoras de penicilina. El primer gráfico, el primer dibujito, es un antibiótico beta-lactámico que ingresa a una bacteria gram negativa, como ven, ingresa por las porinas, y se une a las proteínas transpeptidasas o PDP. Esta bacteria es afectada y por lo tanto probablemente muera. ¿Qué pasa en el caso de que la bacteria tenga información
ya sea por mutación o en un plásmido, para la síntesis de otras proteínas fijadoras distintas, es decir, otras transpeptidasas distintas. Entonces, ingresa el beta-lactámico, pero desconoce a estas nuevas proteínas y por lo tanto la bacteria es resistente a ese antibiótico. Otro caso, cuando decíamos que algunas bacterias disminuyen la permeabilidad a los antibióticos. En este caso tiene mucho que ver las porinas. Es decir, que a veces el pasaje de ciertos antibióticos hidrofílicos a través de la pared celular está facilitado porque las porinas actúan como canales de difusión llenos de agua. Entonces, el antibiótico puede llegar a ingresar. En estos casos, puede ocurrir, bueno, en el primer caso, el antibiótico beta-lactámico utiliza la porina e ingresa. Entonces, esta bacteria, que también es gram negativa, porque las gram positivas, les recuerdo, no tienen porinas, puede llegar a morir porque se acuerdan que cuando actúan sobre pared celular son bactericidas, matan a las bacterias. ¿Qué pasa cuando hay una modificación en las porinas? El antibiótico no puede ingresar, nunca llega a su sitio blanco y la bacteria es resistente. Esta es otra forma en que pueden defenderse las bacterias de los beta-lactámicos. Y la otra, que es sumamente interesante, yo les decía que hay un eflujo, es decir, la bacteria permite que ingrese el antibiótico, pero antes de que se una al sitio blanco, lo expulsa, para lo cual sintetizan proteínas de membrana especializadas, como esta. Es decir, el antibiótico son las pelotitas, ingresa por la porina, de vuelta estamos ante gram negativas, ingresa por las porinas, ingresan en el citosol, pero rápidamente son captados por las proteínas especializadas que lo expulsan. Esto es activo, con lo cual requiere energía que se lo dan las moléculas de ATP. Para tratar de evitar todo esto, el problema de las bacterias resistentes en el tratamiento de infecciones, muchas veces se hace terapéutica combinada. Esto ya lo comentábamos en un principio, de utilizar varios antibióticos, y es muy utilizado en el tratamiento de la tuberculosis. Los tratamientos de la tuberculosis en la actualidad se están utilizando 4 antibióticos, que son la isoniazida, sobre la cual hablábamos, ¿se acuerdan? Un espectro de acción muy específico porque actúa sobre la síntesis de los ácidos micólicos. No cualquier bacteria sintetiza ácidos micólicos, sí las micobacterias, el género Mycobacterium y otros géneros como las nocardias. Los demás no tienen. La rifampicina, de la cual también hablamos, un antibiótico bacterioestático porque actuaba a nivel de síntesis proteica, puntualmente de la transcripción. La streptomicina y la piracinamida. La idea, como creo que yo lo comenté anteriormente, es la siguiente. Es probable que alguna bacteria sea resistente a alguno de los antibióticos. La probabilidad de que sea resistente a 2 de ellos es muy inferior. A 3 menos todavía, y a 4 muy inusual. Ahora, les anticipo que ya hay Mycobacterium que son resistentes a los 4 antibióticos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, hay otros antibióticos de segunda línea que, por supuesto, son más caros y con muchos más efectos colaterales. Bueno, estábamos hablando, y espero que haya quedado claro, que en definitiva lo que ocurre con las cepas bacterianas resistentes es una selección. Las seleccionamos. Es lo que ocurre también en los hospitales. Vieron que a veces se dice, uy, es una infección intrahospitalaria, es una bacteria intrahospitalaria. ¡Wow! Es mala, realmente mala. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una bacteria intrahospitalaria y una bacteria de la comunidad? Que también puede ser un patógeno. Justamente esto, que en un hospital, por la gran cantidad de antibióticos que hay y de desinfectantes y de antisépticos, las bacterias que sobreviven, es decir, que se seleccionan,
son resistentes a una gran cantidad de cosas. ¿Se entiende la idea, no? Bueno, entonces, ¿qué factores serían los que están involucrados en esta selección? A veces los diagnósticos incorrectos por parte de los médicos o la falta de diagnósticos. Muchas veces se hace terapia antibiótica empírica, sin pedir, digamos, a veces es necesario por la gravedad, es decir, se toma la muestra, se manda al laboratorio para que se dé un diagnóstico, pero mientras tanto se está haciendo un tratamiento antibiótico porque la gravedad del cuadro así lo amerita. Saliendo de esto, muchas veces por teléfono se receta un antibiótico para el dolor de garganta, sin tener idea ni siquiera si realmente es una faringitis bacteriana o es un problema viral. Y creo que a esta altura ustedes ya podrían responder por qué los antibióticos no son útiles para los virus. Si recuerdan todo lo que charlamos hoy, los antibióticos actúan a nivel de pared, de membrana, de ribosomas, de síntesis proteica, de rutas metabólicas. Nada de eso está presente en una partícula viral. Por eso son totalmente innecesarios. Uno mismo, como paciente, como consumidor de los antibióticos, como yo les decía en un principio, a veces se corre a la farmacia a pedir un amoxidal 500 ante cualquier cosa. Y de vuelta, sin siquiera saber si realmente es una infección bacteriana. O peor todavía, yo les comento a ustedes, ay, me duele la garganta, y alguno me dice, mira, vos sabés que yo la semana pasada estuve igual. Tomé este amoxidal 500, tomé durante 2 días. Y después lo dejé porque se me fue el dolor de garganta, así que te lo doy a vos para que lo tomes. Entonces ahí, imagínense, evalúen toda la sarta de errores que estamos cometiendo. El primero que tomó un antibiótico que no cumplió, no se adhirió al tratamiento como correspondía, ante la desaparición de los síntomas, lo dejó de tomar. Saquen sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo con la población de bacterias. Es decir, si se los comento por las dudas que no lo diluciden, esa persona estaba teniendo una faringitis. Perdón. Posiblemente dentro de esa población de bacterias que le estaba produciendo la faringitis, había alguna que podía llegar a ser, dentro de esa población de bacterias que lo está enfermando, hay algunas que son resistentes. Entonces, al empezar a tomar el antibiótico rápidamente, elimina las que son sensibles, dejando el campo orégano para aquellas que son resistentes, antes de que el sistema inmune pueda estar listo para atacarlas. Entonces, hay una serie de situaciones en esto que les estoy contando, de esa situación hipotética, que están, pero muy mal. Hay veces que los antibióticos se utilizan para la alimentación como un aditivo en el alimento del ganado, cosa que está prohibida, pero a veces se hace, o de los animales en general, los animales de granja. ¿Por qué? ¿Qué se logra? Que llegue al peso de faena más rápidamente, o sea, engordan, crecen más rápidamente. Con lo cual hay circulación de los antibióticos. Por otro lado, el desconocimiento total de los perfiles de sensibilidad de los gérmenes dentro de una localidad o dentro de una institución, por ejemplo, dentro de un hospital. Acá hay una cosa que es interesante y que hay bibliografía que así lo avala, que se ha hecho. En el caso de que en un lugar determinado se empiecen a detectar o el aumento de cepas resistentes a un determinado antibiótico, lo que se suele hacer, o lo ideal sería, limitar la presión selectiva cambiando el patrón de uso de los quimioterapéuticos. Esto se ha hecho a nivel del mundo, es decir, aparece en un determinado lugar un aumento preocupante de la resistencia a un antibiótico X. Entonces, se deja de usar durante un par de años ese antibiótico X, es decir, lo que yo les digo, limitar la presión de selección que ejerce ese antibiótico, con lo cual
las células resistentes vuelven a bajar a niveles más normales. Bueno, ¿qué es lo que sí deberíamos hacer previo al tratamiento antibiótico? Es decir, lo que hay que saber es conocer primero el individuo que está produciendo la infección y después qué patrón de resistencia o de sensibilidades, como lo quieran ver, tiene ese microorganismo. Es decir, para no estar utilizando antibióticos a los cuales la bacteria es resistente y tener que empezar a cambiarlo a lo largo del tratamiento. Saber exactamente cuál es la bacteria y cuál es su patrón de sensibilidad o de resistencia. Acá se pueden hacer varias cosas para ponerlo en evidencia. Hay un análisis que se conoce como concentración inhibitoria mínima, o también llamada SIM, que es lo que llaman el gold standard, o sea, el tratamiento, el ensayo de laboratorio, el de elección. Lo que pone en evidencia este ensayo es la menor concentración del antibiótico que es capaz de inhibir el desarrollo de esa población de microorganismos. La inhibe. Y la concentración CBM es concentración bactericida mínima, que es la concentración mínima de ese antibiótico capaz de matar al 99,9% de las células bacterianas. ¿Cómo se clasifican las bacterias? En sensibles, en resistentes y en intermedias. Son sensibles, esto no solamente en una concentración inhibitoria, sino también en las pruebas en caja, que ahora vamos a ver. Se puede hablar de que las bacterias son sensibles, son resistentes, o que están en el medio, son intermedios. Es decir, intermedio es cuando las bacterias no se inhibe, el desarrollo de esa población no se inhibe a concentraciones normales, es decir, las concentraciones de uso terapéutico. Pero podrían inhibirse si se aumentaran las concentraciones, pero también está el problema de que aumentar la concentración del antibiótico puede resultar tóxico para el individuo. Bueno, hay pruebas de susceptibilidad que son cuantitativas, como las que veíamos recién, concentración inhibitoria mínima o bactericida mínima, y pruebas que son cualitativas, que son las que se utilizan de rutina. El método cualitativo es el que también se suele llamar difusión en placa, o también el antibiograma propuesto por Kirby y Bauer, que son dos personas que fueron las que propusieron esta técnica. ¿En qué consiste esto? Hay que tomar la muestra, puede ser una muestra clínica o puede ser una muestra de cualquier otro lugar, ¿no? Puede, digamos, sea cual fuere, hay que tener aislada la bacteria cuyo patrón de resistencias se desea conocer. Se tiene aislada en un medio líquido. Esta prueba es sumamente estandarizada y tiene que ser así. Es decir, la técnica está muy bien especificada, todo. Por ejemplo, el medio de cultivo que hay que utilizar, no solamente eso, el grosor del medio, es la altura del agar dentro de la placa de Petri. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de cómo difunde una molécula en el agar. Y la distancia en que va a difundir una molécula no es la misma si es una capa gorda de agar que si es una capa finita. Entonces, esto está muy estandarizado y para que los resultados sean válidos hay que respetar a rajatabla cada uno de los pasos de la técnica. Entonces, lo primero, el microorganismo a estudiar aislado, puro. Lo que se siembra, que de hecho se siembra como ustedes ven acá, en una placa de Petri, en superficie y con un hisopo, la cantidad de inóculo que hay que poner también está estandarizado, porque no es lo mismo poner un inóculo muy gordo, es decir, no sé, un inóculo donde haya 10 a la 6 células por mililitro, que haya 10 a la 2 células por mililitro. Entonces, eso también está estandarizado. ¿Cómo se logra saber rápidamente cuántas células, sin necesidad de hacer un recuento en placa o algún otro método? Hay una técnica que es la de comparar con una escala de turbidez, que es la de McFarland.
Es decir, uno en el laboratorio tiene una escala de turbidez que va entre 0,5 y 10, que esa turbidez está dada no por bacterias, sino por compuestos químicos, de manera tal que yo lo puedo tener en el laboratorio durante años. La técnica de Kirby-Bauer dice que el inóculo bacteriano que yo voy a usar, es decir, en el que yo voy a sumergir el hisopo y después pasarlo por la placa, tiene que ser igual a un 0,5 de la escala de Macfarlane. Entonces, yo tomo el 0,5 que tengo de la escala de Macfarlane y al lado le pongo el inóculo que yo tengo en el laboratorio. Y tengo que tratar de que sean iguales. Esto que ustedes ven atrás, que son esas líneas negras, a veces uno le pone cosas para ver más fácilmente si la turbidez es la misma. Podría ser algo escrito, o podría ser contra una ventana, eso cada uno hace como puede, o como quiere. Entonces, si logré ese inóculo, esa concentración, si está muy turbio se diluye, si le falta turbidez se deja un poquito más de desarrollo, digamos unas horas más para que crezca más la población. Se sumerge el hisopo y se pasa en la caja de Petri 3 veces, rotando la placa de Petri, de manera tal de cubrirla completamente. Este es un caso de aquellos donde lo que se quiere es un césped de bacterias, no colonias, sino toda la caja turbia. Una vez sembrada, se deja unos 30 minutos para que se absorba la población al agar. Y luego se aplica en la superficie del agar los discos impregnados en antibióticos. Estos discos se compran. Se pueden comprar como disquitos monodosis o se pueden comprar, en algunos casos vienen varios discos juntos que se aplican todos en el mismo momento. Esto se puede poner con una pinza sobre la superficie del medio de cultivo o vienen dispensadores. Acá es un dibujo de lo que ocurre a partir de que ustedes ponen el disco embebido en el antibiótico en contacto con el agar. Inmediatamente comienza a difundir el antibiótico al medio de cultivo y se empieza a alejar del disco. Por eso yo les decía, para que esto esté estandarizado, la altura del agar tiene que ser siempre la misma. Si el agar es muy gordo, va a difundir menos. Si el agar es muy finito, va a difundir más. Entonces, después no se pueden comparar los halos que van a aparecer. Entonces, esto va a ocurrir durante el tiempo de incubación. Y por el otro lado, durante ese tiempo que se está incubando, las bacterias están creciendo. Crecen hasta que se topan con una concentración del antibiótico que les impide seguir creciendo. Entonces, si ustedes lo ven a las 24 horas, van a ver algo como esto. Es decir, el disco que difundió el antibiótico, fíjense que todos los discos dicen de qué antibiótico se trata y cuál es la concentración de ese antibiótico. Y por el otro lado, la bacteria que creció, por eso acá ustedes lo ven turbio, esto está totalmente límpido porque acá no hubo desarrollo de bacterias. En cambio esto está turbio porque acá están las bacterias. Llegaron hasta acá. Acá se toparon con una concentración que ya no les permitió seguir avanzando. Este es el medio de cultivo que se utiliza. Como ven, un medio bastante rico, con muchos nutrientes para la mayor parte de los patógenos, además que es transparente y tiene un pH apropiado para no interferir con los antibióticos. Y lo que les pongo acá, ojo con el espesor del mismo. Bueno, esto sería el resultado de distintas placas luego de 24 horas de incubación. Acá en cada placa hay 4 discos, se pueden poner más de 4 incluso, y ven que alrededor de los discos hay halos de inhibición de distinto tamaño. E incluso en este que está acá abajo, en este antibiótico, no hay ningún halo. Claramente esa bacteria es resistente a ese antibiótico, a tal punto que siguió creciendo hasta el borde del disco. Ese antibiótico no le hizo absolutamente nada. Esto es un resultado de resistencia a un antibiótico. Este antibiótico no es el apropiado para el tratamiento de esa infección. ¿Qué pasa con los demás? Ustedes ven que hay halos de inhibición más grande y más chico. Uno tendería a simple vista a decir, bueno, el que tiene el halo más grande debe ser el mejor.
Y no es tan así, no es siempre así. Porque, insisto, depende de la molécula del antibiótico. Si la molécula es más pequeña, va a migrar más. No es que la bacteria sea más sensible, sino que el antibiótico se puede ir más lejos. Entonces, ¿cómo se informan los resultados? Midiendo los halos. Puede ser con un calibre o con una reglita. Se mide el diámetro del halo y con esa lectura se ingresa en las tablas internacionales para la bacteria que estamos estudiando. Entonces dice, para Pseudomonas aeruginosa y tal antibiótico, si tiene un halo menor a esto, la bacteria es resistente y da en milímetros los tamaños que tienen que tener para ser considerados resistentes o para ser considerados sensibles, e incluso intermedios. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que medir el halo y con ese valor en milímetros se entra a las tablas para esas bacterias y para los antibióticos que uno está utilizando. Porque los halos de sensibilidad varían de acuerdo a los antibióticos. Y es así como se decide en el informe si la bacteria es sensible o resistente, o intermedia. La otra alternativa que teníamos para conocer qué pasaba con esa bacteria en estudio y los antibióticos, que era lo que llamábamos el gold standard, o sea, es lo top de las técnicas para esto, es el método cuantitativo. Es un método que no se usa de rutina, el que se utiliza de rutina es el antibiograma, es el de difusión en agar. Alguna vez ustedes habrán tenido una infección urinaria y el médico dice identificación y antibiograma. Ese es un caso en el que siempre piden antibiograma, en otros no tanto. Bueno, ¿qué pasa con este otro método? Este método, que ya digo, es un método muy bueno, pero no es un método de rutina, implica preparar varios tubos con un medio de cultivo, al cual se le agregan distintas concentraciones del antibiótico. Fíjense que acá hay números. En este hay 0 de antibiótico, o sea, ese sería el control. Acá hay 0,5. Digamos, está puesto en unidades arbitrarias. Digamos, tendríamos que expresarlo en miligramos de antibióticos por mililitro. Pero no importa en este caso, es para que se entienda cuál es la técnica. Se siembra en todos los tubos la misma cantidad de cultivo en mililitros, a lo mejor, no sé, 0,5 mililitros en cada uno, de un cultivo que está creciendo exponencialmente y, por supuesto, puro. Y se incuba, se lo deja en la estufa. Y se ve el desarrollo al día siguiente. Al día siguiente o a las 48 horas, eso va a depender de la velocidad con que crezca la bacteria que están estudiando, ¿no? Supóngase este caso puntual. En estos 3 primeros, obviamente acá en el control que no tiene nada, en este y en este creció. ¿Cómo saben? Bueno, pues está turbio. En cambio, a partir de 2 en adelante, no hubo desarrollo. Es decir, si ustedes miran, el medio de cultivo está límpido. Siempre uno tiene un medio de cultivo sin sembrar para compararlo. Y se ve igual, como si ustedes no lo hubieran sembrado. No hubo ningún desarrollo. ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima? Esta. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la mínima concentración de antibiótico que inhibe el desarrollo de bacterias? El 2. El 4 también lo inhibe y este también. Pero la mínima concentración del antibiótico que inhibe el desarrollo es este. Este es el tubo. Ahora, la pregunta mía. ¿Qué pasa ahí adentro? No hubo desarrollo, pero la bacteria ¿está inhibida o está muerta? No lo sé. ¿Cómo podríamos saberlo? Si las bacterias ahí adentro están vivas o están muertas. Espero que ustedes hayan pensado lo mismo que les voy a decir yo. Saquémosla de ahí, que está el antibiótico presente, y sembrémosla en cajas que no tienen el antibiótico. Si la bacteria está viva, cuando ustedes la saquen de ahí, si lo que estaba era solamente inhibida, cuando ustedes la saquen de ahí, va a crecer en un medio de cultivo sin antibiótico. Si está muerta, obviamente que no. Entonces hacemos eso y la sembramos.
Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la concentración bactericida mínima? La inhibitoria es esta, pero cuando la saqué de acá creció en el medio de cultivo, y esta también. Entonces la concentración bactericida mínima es esta. Es decir, acá están muertas porque la saqué del tubo donde estaba la presión del antibiótico y lo sembré y así todo no desarrolló. Están muertas. Entonces, esta es la concentración inhibitoria mínima y esta es la bactericida. A veces coincide la bactericida y la inhibitoria, ¿no? Puede haber una gran variedad dependiendo de cuál es la molécula química que estamos estudiando. Y así es como se vería en la realidad. Acá ustedes ven perfectamente, está puesto justo al revés. Este es el control y este es 0,25 del antibiótico, 0,51, y hasta acá hay turbidez. La concentración bactericida mínima es esta, 2 miligramos de antibiótico por litro de medio de cultivo. Se ven, ¿no? Esto está turbio, estos no. Esta es la mínima concentración donde no hay desarrollo de bacterias. Si quisiéramos saber si están muertas o están vivas, inhibidas solamente, hacemos lo mismo, seguimos adelante. Y este se los muestro porque realmente es muy interesante, si bien es caro y no se utiliza de modo rutinario, que es lo que se llama Epsilon Test. Se los voy a mostrar directamente. En este caso, esto es una placa de Petri, donde en vez de poner un disco de antibiótico, se pone una barrita, que es el Epsilon Test, que tiene un gradiente logarítmico de antibiótico, por eso es caro. Es decir, a lo largo de esta barrita hay un antibiótico solamente, pero en distintas concentraciones. Por eso, el halo de inhibición que da no es circular, como en el caso de un disco, sino que es oval o elipse, es una elipse en realidad. Y esto tiene otra particularidad. En el lugar donde la elipse, o sea, todo esto sería el medio de cultivo con crecimiento bacteriano, se siembra de la misma manera que el anterior, o sea, con el hisopo, con una concentración de bacterias determinada, y luego se agrega la barrita. Y de vuelta la bacteria va a empezar a crecer, dando turbidez en el medio de cultivo, y da un halo de inhibición que sería acá la parte más oscura, que es el color del medio cultivo. En el lugar donde se encuentra, donde corta el halo de inhibición a la barra, acá, es la concentración inhibitoria mínima. Esto es lo novedoso de esta técnica. Ustedes en un disco, en la técnica de Kirby-Bauer, en el antibiograma de rutina, pueden hablar de resistencia o de sensibilidad, pero nunca de concentración inhibitoria mínima. Ustedes no la pueden sacar, no la conocen. Tampoco importa en ese test de rutina. Acá es como que el test une las dos cosas. Por un lado es rápido, como un test de difusión en agar, pero por el otro lado también uno tiene la información de la concentración inhibitoria mínima. Esta es una placa de verdad. Acá ven la siembra que se ha hecho con el hisopo, incluso se ven el rayado, ¿no?, del pasaje del hisopo, y esta es la zona que, fíjense, tiene una forma de elipse perfecta, y acá donde se corta, ustedes tienen la concentración inhibitoria mínima. Bueno, acá una foto de otro. Por eso les pongo acá que reúne los aspectos favorables de las dos, de la técnica de difusión en agar y de concentración inhibitoria mínima. Bueno, y para finalizar, les quiero contar, solamente para que conozcan, porque me parece que tienen que conocer, que hay ciertos equipos que nos solucionan bastante los problemas que se generan en la bacteriología y el tiempo que lleva. Y son equipos que están en nuestra ciudad que probablemente ustedes se los encuentren. Este equipo en particular tiene una marca que es Biomerie y se llama Vitec, pero podría llamarse de otra manera. Lo que quiero contarles es las prestaciones que tiene este equipo. Porque esto que ustedes ven ahí, que tiene el tamaño de un microondas grande, algunas de estas fotos
me las alcanzó un exalumno nuestro que está trabajando en el hospital municipal. Ellos tienen un Bytec. Lo que hace este aparato es automatizar las etapas necesarias para la realización de pruebas bioquímicas y de antibiogramas. Es decir, el aparatito siembra solito las pruebas bioquímicas y también hace antibiogramas, solito. Y la información después aparece en un display, no en un display, perdón, en una pantalla de una computadora. Vean un poco a grandes rasgos cómo funciona esto. Ven que tiene dos puertitas. Acá la chica está poniendo las cepas a estudiar en la primera puerta. Esa puerta es la que se llama del inoculador y sellador. Y esta otra puerta que aparece ahí, que es por donde sale, cuando ya está todo listo, que es el incubador y lector. Y toda la información que sale de ahí va directamente a una computadora. ¿Qué es lo que tenemos que poner ahí adentro exactamente? Fíjense estas tarjetas. Estas tarjetas se venden. ¿Ustedes ven que hay una gran cantidad de pocillitos? Esas son pruebas bioquímicas. Adentro de cada uno de esos pocillitos hay un medio de cultivo estéril para alrededor de 30 pruebas bioquímicas que la máquina siembra solita y revela solita y manda el resultado a esta computadora. Solita hace todo. Y no solamente de una cepa, simultáneamente se pueden hacer varias cepas distintas que son identificadas rápidamente en términos de horas y que esa información pasa a la computadora. Esto es lo que yo siempre les digo, no podemos permitir ser reemplazados por una máquina. O sea, los profesionales no somos meros técnicos que sabemos sembrar. ¿Tenemos que saber sembrar? Sí. Y es necesario también saber sembrar de la manera tradicional porque uno nunca sabe en qué circunstancia le va a tocar trabajar. Si tenemos una máquina de este tipo para trabajar, genial. Si tenemos que sembrar prueba por prueba a mano, también está bárbaro porque lo sabemos hacer. Pero cuando yo les digo que lo que aspiro es a formar criterio, es lo que quiero decirles, demuestren que no pueden ser reemplazados por una máquina, por más genial que sea como esta. La máquina no tiene criterio, el profesional sí. Por eso es importante que ustedes se lleven, no solamente ser diestros en el manejo de una técnica, que está muy bien que así sea y por eso tenemos tantos prácticos de laboratorio. Pero lo más importante, que no está en los libros y que aspiro a que se lo lleven, es el criterio, en esta materia criterio microbiológico. Les cuento un poquito más de cómo funciona y terminamos. Lo que la chica está poniendo en la primera diapositiva es una especie de gradilla como es esto. Este aparatito ven que tiene lugar para tubos. Ahí en esos tubos, que fíjense que son 10 lugares, ustedes ponen el cultivo puro de la bacteria cuya identidad quieren conocer y cuyo panorama de resistencia a los antibióticos también quieren conocer. Por otro lado estaban las tarjetas, estas, que se venden para las pruebas bioquímicas y para los antibióticos. Entonces, supongamos que esta sea para pruebas bioquímicas. Vienen embaladitas así, estériles, y acá uno la saca, por supuesto, tratando de no contaminarla. Y acá lo interesante, o lo que hay que tener en cuenta, es esta colita que aparece acá. Esto es como una especie de pipeta. Acá se ponen los tubos, y acá, en esta parte, se ponen estas tarjetas, con la colita para arriba. Cuando ustedes ponen de esa manera, como hace la chica, acá. Lo meten ahí. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Hay una serie de eventos, pero en un momento determinado lo que hace esto es darse vuelta y esta colita queda metida en el tubo que tiene al lado. Y como si pipeteara el cultivo y automáticamente se van llenando todos estas pruebas bioquímicas, estos pocillitos con distintas pruebas bioquímicas. Insisto, 30 pruebas bioquímicas. Eso es lo que hace la máquina en primera instancia, en este lugar. Por eso se llama inoculador y sellador. ¿Por qué sellador? Porque después corta esa colita y la sella para que no se contamine.
Cuando esto está hecho, que es rápido, aparece en este display avisando que ya está. Entonces uno la saca de ahí y la mete en el incubador. Ahí se incuba, pasado el tiempo de incubación, se revelan y salen los resultados en la pantalla de la PC. Es realmente genial. Bueno, acá un poco de lo que les estaba contando, y si ustedes quieren saber el panorama o el patrón de sensibilidad de la cepa que están estudiando, hacen algo parecido, pero en vez de tener pruebas bioquímicas, tienen antibióticos. Lo único que es medio arbitrario es que los antibióticos están determinados, ustedes no los pueden elegir ustedes, que en algunos casos por ahí uno quisiera probar algo distinto. Ya estas tarjetas tienen incluidos los antibióticos determinados. Si ustedes quieren cambiarlos, deberían recurrir a los métodos clásicos. Y después lo compara con los puntos de corte. Vieron que yo les decía, cuando ustedes lo miden manualmente, como uno lo hace en general, tiene que esos valores de diámetro en milímetros compararlos con los estándares dados internacionalmente. Bueno, el que da estos estándares, es decir, si el diámetro mide tanto es sensible, si el diámetro mide más de esto, a partir de ese momento son resistentes, bueno, eso lo da el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorios, por sus siglas en inglés CLSI. Bueno, y acá también esta máquina utiliza los mismos estándares, por supuesto, estos son internacionales. Bueno, chicos, esto es todo lo que les quería comentar. Es solamente un disparador, seguramente tendríamos mucho más que hablar. Espero que podamos charlarlo a partir de que ustedes lo lean, surjan dudas y lo charlaremos en sucesivas consultas que seguramente tendremos. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya aportado el conocimiento y los dejo hasta la próxima clase. Una cosa que también les quería comentar y me estaba olvidando, ¿no? Lo que tienen este tipo de equipos es la rapidez con que se obtienen los resultados, lo cual es importante, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando de la salud de las personas. Cuanto más rápido se tenga el diagnóstico, más rápido se puede hacer el tratamiento, y por el otro lado, esto es menor tiempo de permanencia en el hospital de los pacientes. Una cosa que hay que tener en cuenta es que esos equipos se utilizan no solamente para la microbiología clínica, se utiliza para identificar un microorganismo que viene de la industria farmacéutica, de la industria de los alimentos, del ambiente. Se utiliza para la identificación de cualquiera y también para determinar los patrones de resistencia de cualquier muestra, independientemente del origen que tiene. Bueno, y ahora sí los dejo con un extracto de un libro de Neruda, Pablo Neruda, que todos lo conocen, que se llama Extravagario, y que es del año 1958. Y fíjense ustedes, este señor con una formación literaria, en absoluto relacionada con las ciencias de la salud, qué visión interesante que tenía de los microorganismos y de las resistencias.